de Ramos. La entrada triunfal de Cristo, hermanos, es algo a recordar, es algo a conmemorar, es algo a tener presente. Amén, porque fue, hermanos, un cumplimiento profético, amén, establecidos en las Escrituras. Y aunque lo repetimos nosotros año a año, es algo que debemos refrescar, hermanos, en nuestra memoria, porque esta semana es la semana, hermanos, de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y allí está la esencia misma del Evangelio. Allí está la esencia misma de la palabra de Dios. Y por lo tanto, hermanos, cobra muchísimo significado para nosotros, para usted, para mí, para el mundo que es cristiano, cobra un significado poderoso. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro Señor vino, hermanos, en gloria aquí a esta tierra para manifestarse con poder. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que esto es lo importante para nosotros en este día. Gloria al Señor. Recordamos dos fechas, hermanos, importantes en el mes de abril. Después habrá otras que van a aparecer en el boletín. La semana que viene ya vamos a tener listo el boletín de la iglesia para que tengan presente las actividades de la iglesia. Pero el 22, sábado 22 de abril. Sábado 22 de abril tendremos un retiro de líderes y obreros de la iglesia. Amén. Aquí en la iglesia a partir de las 10 de la mañana. Espero que todos los que estén involucrados en la obra del Señor, sin importar la tarea que estén desarrollando, puedan, hermanos, estar aquí, hermanos, compartiendo ese día, porque necesitamos, hermanos, refrescar nuestros pensamientos, necesitamos ponernos de acuerdo en un montón de cosas. Amén, porque la iglesia, hermano, funciona cuando el pueblo que, digamos, está sirviendo y trabajando se pone de acuerdo en un fin común. Y allí Dios se manifiesta y se glorifica en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Así que 22 de abril, 10 de la mañana. Recuerden, vamos a estar de las 10 hasta las 15 horas, amén, compartiendo este retiro para líderes. Y las hermanas tendrán su reunión en el mes de abril el viernes 28. La reunión pasada, hermanos, estuvo muy linda. Me dijeron, porque yo no participé. Me contaron que estuvo muy linda. Amén. Así que esta reunión, hermanos, que van a tener las hermanas es el día 28, viernes 28. Esperamos a todas las hermanas para venir y adorar el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Ayer estuvimos en Lezica, hermanos, y tuvimos una hermosísima reunión. 4 de los hermanos que están concurriendo vinieron ayer y otros se comunicaron. Venía toda una familia para la iglesia. Fíjense, hermanos, lo que son las cosas a veces, hermanos, que el diablo hace para perturbar o para obstaculizar el llegar a la iglesia. Los hermanos venían para la iglesia, venía toda una familia para la iglesia y se quedaron sin combustible en el coche. Y ya cuando llegaron a la iglesia, recién habíamos terminado el culto. Así que alentamos a los hermanos que el próximo sábado sí lleguen temprano, amén, y se cercioren de que han puesto combustible en el coche y todas esas cosas, ¿verdad? Pero tuvimos un lindo culto, amén, un hermoso culto, amén. Y hay una familia también que está viniendo que no llegaron porque estaban enfermos. La mamá estaba enferma en cama, y bueno, estuvimos orando anoche a la distancia por ella en el nombre del Señor. Amén. Así que, hermanos, en el nombre de Jesús, siga orando por Lezica. Que Dios siga derramando de su poder y de su bendición. Gloria sea el nombre de Jesús. Voy a invitarle, hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, donde nos habla, por supuesto, de la entrada triunfal. Y vamos a observar algunas cosas muy puntuales donde el Señor, hermanos, las practicó para que tuviéramos ese momento para observar el cuidado que tiene Dios para cumplir sus profecías. El cuidado que tiene Dios, hermanos, para revelarse a través de lo que ya está escrito. Amén, de lo que ya fue escrito. Y de ese sentido, hermanos, es algo que nosotros debemos también observar. ¿Se acuerda que Pablo
Pedro, en segunda de Pedro, solía decirlo, en el capítulo 1 solía decirlo, que hacemos bien en estar atentos a la palabra profética, más segura. Amén, porque es una palabra que se da anticipadamente para que cuando veamos el cumplimiento de esa palabra profética, sepamos que Dios está allí hablándonos, amén, con su divina y gloriosa presencia. Amén. Mateo 21, ¿tenemos todo? Dice así, hermanos: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y se pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendría sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y le tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana a las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Gloria al Señor. Oremos, hermanos. Padre celestial, gracias te damos en esta hora, Señor eterno. Rogamos en el nombre de Jesús que tú bendigas, Dios mío, aleluya, nuestras vidas a la luz de tu santa y divina palabra. Ayúdanos, Señor eterno, en el nombre de Jesús, a comprenderla, a atesorarla, a guardarla en nuestro corazón y a ponerla en práctica todos los días de nuestra vida, Señor amado. Señor eterno, en el nombre de Jesús, pon en nosotros ese corazón, Dios mío, que acepta tu palabra. Pon, Dios mío, nuestro corazón, Dios eterno, aleluya, en la función que acepta y guarda tu palabra y la pone por obra, Señor eterno. En el nombre de Jesús te damos gracias por estar reunidos en esta hora, Dios mío, aleluya, y poder en el nombre de Jesús compartir este mensaje glorioso y maravilloso, Dios mío, de tu santa y divina palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Esta es la última semana de vida del Señor. Y en los evangelios está el registro prácticamente casi día por día de lo que el Señor va haciendo en esta última semana. Terminando con el día viernes en la crucifixión y el día domingo en la resurrección. Es tan importante, hermanos, el observar aquí las grandes enseñanzas que Dios nos dejó en las últimas semanas de vida. Es tan importante, hermanos, que el Señor nos habla de grandes cosas, de grandes cumplimientos bíblicos que nosotros debemos tener en cuenta en esta vida. Y en ese sentido, hermanos, tenemos que pensar, reflexionar, amén, porque es un momento también donde uno necesita o debería necesitar estar en ese estado de comunión. No es una semana, hermanos, donde uno se mimetiza con el resto del mundo y sabemos que hay fiestas y sabemos que hay tienen nombre de festividades que se realizan, de eventos que hay en todas partes y que no está mal a veces participar de alguno de ellos, pero la esencia más importante, lo que debemos recordar más importante de nosotros es lo que Jesús nos reveló a través de los hechos de esta semana. Amén. Y tomarlo en cuenta en nuestra vida. Hay varias señales donde se cumplen cosas proféticas aquí en estos pasajes. Dice aquí, hermanos, en el capítulo 21 de Mateo, que el Señor entró de una forma muy particular a Jerusalén, sentado
encima de un burrito. Sentado encima de un burrito. Sabemos que, hermano, el animal de carga o de trabajo, para aquellos que tenían hacienda o territorio, cosechas, era el burro, ¿verdad? Tener un burro era equivalente a tener hoy día una buena camioneta para trabajar en su quinta y sacar sus cosechas. No era que tenía un autito pequeño o era justamente el elemento de carga, porque habitualmente la gente, ¿cómo se conducía en aquellos tiempos? A pie, andaban a pie. O sea que tener un burro no era poca cosa, porque también existían los caballos, estaban también los caballos, pero los caballos los tenían los grandes ejércitos. Los grandes ejércitos, hermanos, dominaban el mundo a caballo. La caballería era un elemento muy importante. Entonces, quienes tenían los caballos eran los militares, los grandes imperios. En este caso, por supuesto, como dice bien la hermana, los romanos. Los romanos tenían una caballería muy poderosa en esos tiempos. Pero el hombre común andaba a pie. Andaba a pie. Entonces la Escritura dice, hermanos, que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como lo menciona en algunas ocasiones, iba a entrar a Jerusalén sentado encima de un pollino o de un burrito. Vamos a poner burrito porque pollino nosotros podemos confundirlo, ¿verdad? Nosotros podemos confundir el término pollino. Pensamos que puede ser un hijo macho de la gallina y no es eso. Y no es eso. Un burrito. Amén. Ahora, la Biblia del Señor había profetizado, como bien lo dice, hermano, en el versículo número 5, que así iba a entrar el Hijo de David a Jerusalén. Dice, decida a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Zacarías capítulo 9, versículo 9, nos habla justamente, hermanos, de esta palabra profética. Zacarías 9:9. Si lo tiene por allí, vamos a ponerlo en pantalla allí, o búsquelo en su Biblia. Zacarías 9:9, uno de los profetas menores, habla justamente de este acontecimiento. Zacarías 9:9, ¿lo tenemos ahí? Muy bien, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Así que, hermanos, era la forma de identificar al Hijo de Dios, la forma de identificar al Hijo de David, que entraría a Jerusalén, hermanos, en estas condiciones, sentado en un pollino. Aquellos que eran observadores de la palabra de Dios debían de estar a través de la historia y sobre su propia historia atentos de que esto pasara. Amén. Nosotros tenemos algunas cosas en este periodo para estar atentos, ¿cierto? Tenemos cosas para las cuales estar atentos porque el Señor nos ha prometido que Él vendría otra vez a buscar a su iglesia, a su novia, como la determina Él, a su novia. Y aquellos que estamos esperando la venida del Señor, tenemos que tener ciertas condiciones. Tenemos que estar, hermanos, aleluya, en la actitud correcta de esperar al que viene. Esa es nuestra palabra profética en nuestros días. Pero para aquellos días, la palabra profética para identificar al rey de Israel era alguien que iba a entrar, hermanos, sentado en un burrito y que todo el mundo le estuviera adorando en forma muy particular como lo estaban haciendo allí. Había que estar atento. Amén. Había que estar atento a la palabra. Esto no ha cambiado, hermano, absolutamente para nada. Todos nosotros debemos preocuparnos en estar atento a la palabra del Señor. Porque la forma de comunicarse del Señor es a través de la palabra que Él ya ha escrito. La palabra escrita es la forma en que Dios se comunica.
Aunque muchas veces, hermanos, Dios puede hablarnos a nuestro corazón a través de sentimientos, a través de palabras que escuchamos, a través de algunos hermanos que pueden estar predicando, a través de alguna lectura. Pero lo cierto es, hermanos, que lo que Dios ha dejado universalmente para todos aquellos que habitamos la tierra es la palabra escrita, a la que debemos observar con muchísimo cuidado. Los hombres históricos de ese día no estaban atentos a las Sagradas Escrituras. No estaban atentos. Dice, hermanos, allí la palabra del Señor, versículo número 8, vamos a leer a partir del versículo número 8, dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían sobre el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana, el Hijo de David, el bendito que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret. ¿Quién es este? ¿Quién estaría allí preguntando, hermano, quién es este? Porque aparentemente, hermanos, la gente no tenía mucha claridad, pero tenía noción de quiénes era. Era un profeta que venía de Galilea. Pero estos otros que dicen, ¿quién es este? Los que preguntan, y hermanos, los que están preguntando allí son los religiosos del momento. Son aquellos, hermanos, que tenían la obligación de transmitir el mensaje de Dios al pueblo. Son los que tenían que anunciar las verdades del Evangelio, la verdad de la palabra del Señor, y no lograron identificar a la persona de Cristo. A pesar de que la gente, hermanos, estaba aclamando, a pesar de que ellos estaban escuchando que la gente aclamaba: este es el rey, el hijo de David. Y esta es otra señal también muy significativa, porque ¿quién era el hijo de David? ¿Quién dice la Biblia que era el hijo de David? ¿O a quién se le ponía el título hijo de David? Al ungido, al Mesías, al Hijo de Dios. A ese se le llamaba el hijo de David. Y allí, hermanos, esa exclamación era la que decía proféticamente que este era el ungido de Dios, el Salvador del mundo, el que vino, hermanos, a rescatar, amén, a la humanidad que se estaba perdiendo. Jesucristo, el Hijo de David. Así que tenemos la condición, hermanos, profética de cómo iba a entrar, y también el clamor del pueblo que lo llamaba justamente el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Mesías, el ungido de Jehová. Esto, hermanos, debe procurar en nosotros generar en nosotros, hermanos, la bendición o el entendimiento de que esto es la bendición de que Dios, hermanos, cumple su palabra. El Señor cumple lo prometido. El Señor habla a su pueblo con palabras que luego las va a cumplir tal cual Él las ha prometido. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre. La ciudad dice que entró en un caos. Entró en un caos. Porque unos estaban alabando al que estaba entrando en estas condiciones, y otros estaban, hermanos, perturbados porque no podían entender el cumplimiento de que el Salvador viniera en estas condiciones, aunque la palabra decía que Él llegaría en estas condiciones. El pueblo estaba recibiendo, hermanos, como si fuera el rey de Israel, el rey de los judíos. Y la lección que nos muestra esto, hermanos, es que la gente tendía sus mantos en el camino y luego colocaba ramas para que Él pasara por encima. Esta es, digamos, para ponerla en nuestros términos en nuestro día, la alfombra roja que se le pone a un rey cuando está ingresando a una ciudad. Dándole honor, dándole reconocimiento, dándole el estatus que él posee. Pero como en aquellos tiempos, hermanos, la alfombra roja no existía, entonces esta es la forma de que el pueblo se expresa para reconocer la entrada de un rey a la ciudad de Jerusalén. Amén. O sea que está recibiendo los honores de rey.
Porque el pueblo, hermanos, está dándole la expresión del rey. Entonces, los que estaban allí, los gobernantes de turno, entraron, hermanos, en conflictos emocionales y conflictos de intereses. Por eso dice aquí, hermanos, capítulo 21, vamos a leer un poquito más adelante. Dice, cuando el Señor ya entra, purifica el templo, ¿recuerdan? Purifica el templo. Y luego, versículo 14 dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste. ¿Haciendo qué referencia? Exactamente. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Gloria sea el nombre de Jesús. O sea que Jesús, hermanos, entró al templo, purificó el templo. Todos recordemos esa historia, hermanos, cuando el Señor purifica el templo, porque el templo se había transformado en una feria, producto de las ventas de los animales que luego se llevaban a cabo se los llevaban adelante para ser sacrificados en el altar del sacrificio, en el templo. Y todo ello se había transformado, se había desordenado, y el templo ya se había desfigurado en lo que él representaba. Y entonces el Señor hace una limpieza sacando a todos los vendedores del templo. Y cuando saca a todos los vendedores del templo, hermanos, entra al templo la gente necesitada. La gente que estaba enferma. La gente que estaba allí, hermanos, padeciendo alguna necesidad. Cojos, ciegos. Dice que entran allí gente que seguramente iba para buscar alguna limosna o buscar alguna solución temporal para su condición. Pero ahora estaba el Mesías, estaba el ungido de Dios, estaba, hermanos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey de Israel. Y estando, hermanos, el Señor Jesús en el templo, ahora las cosas cambian. Y, hermanos, el Señor no toma atención de los sacrificios, pero sí de las personas y las sana. La sana. Amén. Toda la gente comenzó a recibir sanidad en sus cuerpos. Recuerda, hermanos, cuando la Biblia nos habla en Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante, cuando el Señor dice que Él vino para sanar, liberar. Para ese motivo vino el Señor a esta tierra, para obrar, hermanos, en la vida y en los corazones de las personas. Lo mismo que el Señor hizo en aquel tiempo y lo mismo que el Señor está haciendo hoy en nuestros días. Sanando, liberando, dándonos alegría, dándonos reconocimiento, hermano, de lo que Dios es en este periodo tan especial, donde nosotros como pueblo de Dios estamos esperando su venida. Y en el transcurso y en el tiempo de la espera, hermanos, nos transformamos en adoradores de Dios, en personas que alabamos y glorificamos el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Por eso dice allí, hermanos, que la gente, los muchachos en el templo, hermanos, comenzaron a cantar y a alabar a Dios. Porque estaban viendo allí mismo, hermanos, las manifestaciones del poder del Señor. Y por supuesto, hermanos, cuando uno ve manifestaciones del poder de Dios, produce alegría, produce gozo. Amén. Produce bendición. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando vemos manifestaciones del poder del Señor, del poder de Dios. Estuvimos en Lezica ahora con esta gente nueva que está yendo allí en la iglesia, y una de las personas que estaba yendo nueva a la iglesia, aparentemente lo habían anunciado por acoso de género. No sabía bien cuál era el tema, pero me llama un familiar de él y me cuenta, dice, que todo eso había sido injusto, pero estaba preso o estaba indagado. Y entonces él me contó una serie de detalles y le dije, hermano, si es como usted me lo cuenta, Dios va a obrar y esa persona va a ser liberada. A los 10 minutos me llamó por teléfono y me dice, pastor, ya mi sobrino está en su casa.
comprobaron que todo era falso. Porque donde está el Espíritu de Dios, hermanos, se manifiesta el poder sobrenatural del Señor. Aún, hermanos, con conocimientos mínimos, aún, hermanos, cuando nuestra fe todavía no ha crecido tanto, pero de todas formas, si nosotros, hermanos, nos animamos a creer en el poder de Dios, Dios se manifiesta. Y no hay nada más lindo, hermanos, que ver a Dios manifestándose. Entonces, cuando vieron los que estaban allí en el templo, hermanos, que la gente era sanada de ceguera, era sanada de enfermedades terminales, eran sanados de problemas muy críticos, la gente comenzó a alabar al Señor. La gente comenzó a clamar al Señor. Y dice que los jóvenes comenzaron a hacer eventos o a expresar alegría como hacen los jóvenes, ¿vio? Donde los jóvenes manifiestan mucho más la alegría que los adultos. Los adultos tenemos, ya cuando tenemos cierta edad, ya no somos tan expresivos como cuando éramos jóvenes. Estamos menos impresionables. Pero los jóvenes, cuando ven algo, hermanos, realmente se manifiestan y demuestran alegría. Y eso era lo que estaba pasando. Y entonces los sacerdotes, dice allí, los escribas, la gente, hermanos, espiritualmente sabia, debía saber lo que estaba pasando allí, pero en vez de entenderlo, dice que comenzaron a criticarlo. Y comenzaron a decirle al Señor, fíjate lo que están haciendo esta gente. Fíjate lo que están haciendo. La algarabía, las expresiones que están teniendo aquí, la gritería que están armando en el templo. Fíjate todo este desorden. Y el Señor, hermanos, dice lo siguiente. ¿Nunca leíste? Hermano, para alguien que ha tenido una carrera espiritual, sacerdotal, o en aquel caso los escribas, que era la gente, hermanos, que eran las personas que escribían, repetían las escrituras, las que prácticamente sabían la Biblia de memoria, esta gente, hermanos, debían de saber que esto era algo profético. Y entonces Jesús le dice, ¿nunca leíste? Y esta gente, hermanos, se había olvidado de lo que habían leído. Y dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Es triste, hermanos, cuando somos lectores de las Escrituras, cuando hemos leído y hemos crecido en la palabra del Señor, no aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. Es triste. Es triste cuando uno caprichosamente actúa más por sentido que por la palabra escrita. Jesucristo, hermanos, está permanentemente diciendo, debes leer, debes recordar, debes saber lo que está escrito, debes saber y entender las Escrituras, porque ellas se están cumpliendo, ellas se están reflejando en mí, ellas se están reflejando a mi alrededor. Y debemos, hermanos, saber nosotros que cuando la palabra se cumple, nosotros debemos alabar al Señor. Nosotros debemos adorar al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gloria sea el nombre de Jesús. Otro acto simbólico, hermanos, es el hecho de que Jesús estaba entrando encima de un burrito. Porque dice, hermanos, que, como leímos en Zacarías 9:9, Él estaba entrando con una actitud humilde. Amén. Una actitud poderosa, pero humilde. Amén. No es la actitud común de un rey. De nuestra tierra, digamos, ¿no? De un rey, digamos, con características humanas. Generalmente el rey es alguien muy orgulloso, alguien que tiene, está, digamos, de alguna manera, está acostumbrado a que le brinden honores. Está acostumbrado a caminar sobre la alfombra roja, a comer las mejores cosas, a tener las mejores experiencias. Un rey, hermanos, de aquella época era alguien, hermanos, que le sacaba al pueblo para satisfacer sus necesidades,
que a veces no eran necesidad, eran simplemente gustos. Esto estaba implantado, hermanos, donde el rey lo que hacía era manifestarse en forma poderosa para sacarle al pueblo y disfrutar él con su familia. Ahora dice, hermanos, que la actitud de Jesús fue una actitud humilde. Claro, fue, hermanos, encima de un burrito. Encima de un burrito. De un animal de carga. No fue con lo mejor de la época, pero tampoco con lo peor, porque la mayoría de las personas andaban de a pie. Pero los grandes reyes andaban a caballo. Él demostró una actitud a pesar de que era el rey de reyes y señor de señores. Manso y humilde. ¿Se acuerdan en cierta vez que el Señor le dice a los discípulos de que deben aprender de Él, que Él es manso y humilde? De corazón, ¿se acuerdan? Pues esto son cualidades, hermanos, que nosotros debemos observar y practicar en nuestra vida. Debemos observar y practicar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque este es el ejemplo que Cristo nos ha dejado. Aún, hermanos, en el momento en que la ciudad le alababa, la ciudad gritaba su nombre, la ciudad reconocía su nombre profético, aunque la ciudad ponía ramas y ponía sus capas en señal de generarle, digamos, una alfombra para la entrada de Jerusalén. De todas formas, el Señor nunca perdió la mansedumbre y la humildad, sino que la proclamó, hermanos, para que nosotros hoy podamos ver que en nuestro relacionamiento y en el relacionamiento con aquellos aún que no son cristianos, debemos practicar la mansedumbre y la humildad, porque es el sello de nuestro Señor. Es el sello del Mesías. Es el sello del Hijo de Dios. Es el sello que nos ha dejado el Señor Jesucristo en nuestra vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Sencillez, humildad, mansedumbre. Son cosas que debemos practicar en nuestra vida. Amén. Aunque la condición, hermanos, del ser humano a veces es distinta, pero nosotros debemos procurar, hermanos, transformar nuestro carácter y poner en práctica estas virtudes que vienen directamente, hermanos, del cielo. Amén. De la presencia de Dios, del fruto del Espíritu. Amén. De la obra poderosa del Señor en nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero volver a que usted refleje o que usted vea en esta hora cuál fue la primera acción que Jesús hace cuando entró a Jerusalén. ¿Qué fue lo primero de lo primero que hizo? Dice la Escritura, hermanos, que lo primero que hizo fue al templo. Fue al templo. Y ordenó la adoración a Dios en el templo y dijo la siguiente frase: mi casa será llamada casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Amén. Tenga presente esto, porque este recinto, hermanos, que tenemos aquí, a veces, hermanos, menospreciado o a veces no se le concede el valor que tiene. Este lugar es el que nosotros hemos apartado. Cuando nosotros apartamos algo para el Señor, entonces esa cosa que nosotros apartamos para el Señor tiene calidad de santidad. Amén. Porque algo que es santo es apartado para el Señor. Entonces nosotros cuando apartamos esto para el Señor es para reconocerlo como el lugar de adoración al Señor. Aleluya. Cuando lo cuidamos, cuando lo aseamos, cuando lo adornamos, no lo hacemos, hermanos, por el son del edificio, no lo hacemos, hermanos, para que podamos estar simplemente más agradables en él, sino que lo hacemos porque estamos honrando la casa de oración del Señor. Amén. Y este no es un tema menor, porque aquí es donde Dios habita junto con nosotros. Aquí es donde el Señor viene y está en nuestro interior. Sabemos, hermanos, que Jesús, amén,
y el Señor está en nosotros, pero hay algo que menciona la Escritura, hermanos, que se lleva a cabo cuando nos reunimos en la casa del Señor. Y Él dice, hermanos, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y Él dice, hermano, que cuando están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Está hablando de algo distinto y que nosotros debemos reconocer. Hay algo distinto cuando el pueblo de Dios se reúne. Hay algo poderoso. Amén. Habita, hermanos, la presencia sublime de Dios de una manera especial. No soy yo el que lo digo, no somos los pastores los que lo decimos, es lo que nos enseñan las Escrituras. La casa de Dios es casa de oración, lugar santo, amén, donde nos acercamos a la presencia del Señor. Aleluya, donde venimos a alabar, adorar y glorificar el nombre del Señor. Así que, hermanos, la entrada triunfal, porque todo el mundo, hermanos, expresaba su alabanza a Dios, a Jerusalén, estaba cargada, hermanos, o estaba llena de señales proféticas que le hablaron a ese pueblo ese día. Pero el pueblo estaba tan distraído, hermanos, que no logró entender ni percibir las señales. La Biblia dice, hermanos, que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque estaban esperando otra cosa. Estaban esperando cosas que llenaran de placer su vida, de satisfacción. Ellos tenían su propia visión espiritual de lo que querían. Y ellos decían y pensaban, hermanos, que el libertador que iba a llegar era un libertador político, que lo iba a libertar del cautiverio romano. Y cuando vieron a Jesús entrar en un burrito, dijeron, este no puede ser. Este no puede ser. Porque nosotros pensamos a alguien que venga con poder, que venga con autoridad, que venga con la espada desenvainada y que haga las cosas, porque ellos tenían su propia visión con respecto a la liberación de Jerusalén. Pero esa visión que ellos tenían no era la visión de Dios. No era la visión de Dios. Y esto demuestra, hermanos, cómo los seres humanos, como nosotros, y yo me voy a incluir también, cómo nosotros a veces generamos nuestras propias visiones de lo que esperamos de Dios. Y no dejamos que Dios obre a su manera. Y no permitimos, hermanos, que Dios se manifieste en nuestra vida a su manera. Aún, hermanos, cuando leemos, hermanos, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Leemos eso en la Escritura. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero yo tengo mi forma de ver las cosas espirituales. Y Dios debería hacer esto de esta manera, y Dios debería hacer esto otro de esta otra manera, y Dios tendría que hacer esta cosa de otra manera, y no estamos dispuestos a esperar en las palabras que el Señor nos ha dicho, sino que generamos nuestras propias ideas de lo que Dios debería hacer. Eso fue lo que le pasó a este pueblo. Y luego el Señor termina diciendo, a los suyos vino y no le recibieron. ¿Cómo puede ser? Hermano, que no nos pase eso a nosotros en esta generación. Si Cristo viene hoy, y si Cristo viene esta noche o mañana o el día que sea, hermanos, que nosotros estemos listos para partir con el Señor. Listos para partir con el Señor. Que no haya nada que nos distraiga. Que no desconozcamos lo que Dios puede hacer, hermanos, para arrebatarnos y llevarnos a su presencia. Que lo tengamos presente cada día de nuestra vida. Y pongamos en alto el honor de ser seguidores del Señor Jesucristo. Porque somos discípulos del Señor. Amén. Y un discípulo anhela estar con el Señor. Anhela estar con el Señor. Así que vamos a orar, hermanos, en esta hora. Vamos a orar. Vamos a comenzar, hermanos, esta semana como se debe. Amén. Vamos a comenzar esta semana, hermanos, como Dios realmente se lo merece, como el Hijo de Dios, como el Rey del mundo,
como el Señor de señores. Vamos a comenzarlo, hermanos, como la Escritura lo menciona. Y vamos a hacerlo adorando al Señor, exaltando el nombre de Cristo. Amén. Reconociendo, hermanos, que el Señor nos mostró las cosas para que nosotros lo identifiquemos y nos glorifiquemos, o mejor dicho, glorifiquemos al Señor, hermanos, cuando lo veamos entrar. Amén. Y en esta semana, simbólicamente, hermanos, aunque es un acto simbólico lo que vamos a hacer, de todas maneras, la adoración tiene que ser sincera. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que le voy a invitar que se ponga de pie. Y que todos los que estamos presentes pasemos al altar, rápidamente pasemos al altar para brindarle al Señor nuestra adoración, como si lo viéramos entrar a Jerusalén, como si lo viéramos, hermanos, en ese acto tan maravilloso de entrar a Jerusalén sentado en un burrito, amén, y poderosamente manifestándose y cumpliendo las Escrituras. Así que venga adelante en esta hora en el nombre del Señor. Acérquese al altar. Acérquese, así que los hermanos que están más atrás, porque vamos a hacer juntos una adoración al Señor. Vamos a adorar a Dios. Vamos a expresarnos delante del Rey de Reyes, delante del Señor de Señores. Vamos a decirle al Señor, aleluya, en esta hora: Señor, entendemos tu palabra. Queremos vivir, Señor amado, conforme a tu palabra. Queremos atesorar este momento para que cuando tú vengas otra vez a buscarnos, estemos listos para entrar a tu presencia. Venga más adelante, así pueden venir los que están más atrás. Venga más adelante, aleluya, en el nombre de Jesús. Y vamos a adorar al Señor, hermanos. Vamos a adorar al Señor. Sería lindo, sería bueno, hermanos, en el nombre de Jesús, que como estamos más o menos por fila, podamos tomarnos de la mano, porque somos un solo pueblo. Un solo pueblo, aleluya. Somos un solo pueblo que pertenecemos, aleluya, al reino de los cielos. Y que en esta hora podamos adorar, glorificar y exaltar el nombre del Señor. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, comience a alabar al Señor. Comience a exaltar el nombre de Cristo. Comience a reconocer su presencia en este lugar. Aleluya, en el nombre de Jesús. Alabe al que vive. Alabe al que reina. Alabe al que está a nuestro lado en el nombre de Jesús. Aleluya. Aunque en esta hora estamos simplemente recordando la entrada triunfal, hoy día, aleluya, alabamos al Dios que es fiel en cumplir su palabra, al Dios que es fiel a guardar los detalles de las Escrituras para que nosotros podamos interpretarlos sin dudas en nuestros corazones, para que nosotros podamos ver cronológicamente la manifestación del poder de Dios a través de la historia.